la búsqueda de secuestro de Pepín Corripio. En 1972, algunos dicen que en 1973, fue secuestrado este empresario por una famosa banda, la banda de los hermanos Sánchez Tejeda. Los hermanos Sánchez Tejeda eran 3 hermanos. ¿Cómo se identifica cuando esta nota dice que Pepín no podía identificar a los secuestradores? ¿Cómo la banda de los hermanos Sánchez Tejeda queda expuesta? No sé si fue Muneo Vitienes, conocía a uno de ellos y lo identificó por la voz. Ellos cometieron una indiscreción y se obtuvo la información. Para los 70, ¿era famoso, más bien era común que hayan bandas? Eran gente vinculada mucho con gente que manejaba poder y armas. Secuestraron a Pepín Corripio, que fue el único que los reconoció y lo confesó públicamente, pero también secuestraron al señor Vitienes, de la Casa Vitienes, que era uno de los grandes almacenistas, representantes de bebidas espirituosas importadas, y a Muné. A Muné, de la marca Muné. Sí. Mis amigos de Al Tanto, bienvenidos, gracias por conectar con nosotros, suscríbase, comparta y comente este contenido, gracias a la gente que nos ha hecho su favorito en este canal de YouTube, Al Tanto TV, gracias, y este es su programa Al Tanto con Colombia. A propósito de un hecho, usted lo puede buscar en Google ahora, si usted hace la búsqueda de secuestro de Pepín Corripio, en 1972, dependiendo la fuente, algunos dicen que en 1973 fue secuestrado este empresario por una famosa banda, la banda de los hermanos Sánchez Tejeda. Aquí tenemos a una persona muy completa, experto en seguridad, en historia, como dice él, un capitaleño de unas raíces muy firmes de abuelos, de bisabuelos. Daniel Pou aquí con nosotros, que se sabe toda la historia y vamos a corroborarla. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo y pues para compartir esta conversación con ese público tan selecto que tienes. Gracias, Daniel. Mucha gente no sabe eso, pero si podemos ver en pantalla, por ejemplo, esta historia que 2 años después, como bien dice el ahora desaparecido periódico Última Hora, relata: policía envía justicia, relato secuestro comerciante Corripio. Y en otra página dice: Corripio narra cómo lo secuestraron y dice que no puede identificar a sus raptores. ¿De qué se trataba esta banda, los Sánchez Tejeda, y por qué secuestran a Pepín Corripio? Bueno, esto es una historia no tan larga, pero hay que saber quién eran los hermanos Sánchez Tejeda. Los hermanos Sánchez Tejeda eran 3 hermanos. Uno de ellos me parece que había pertenecido a un grupo élite de boinas verdes del ejército de Estados Unidos. Eran gente vinculada mucho con gente que manejaba poder y armas, pero tenían algunas actividades comerciales, talleres de mecánica, me parece que en Villajuana, de mecánica pesada, se desenvolvían en ese ambiente. Pero en el año 72, ellos parece que le habían hecho algunos favores a instancias militares y policiales de nuestro país. Y tú sabes cuando... ¿Favores de qué tipo? De homicidios. Eran mercenarios. Sí. Pero tú sabes cuando la fuerza pública, las autoridades se acercan a esas personas se sienten con poder. Y pues ellos decidieron empezar a hacer una serie de secuestros. Como bien señalas, secuestraron a Pepín Corripio, que fue el único que los reconoció y lo confesó públicamente, pero también secuestraron al señor Vitienes, de la Casa Vitienes, que era uno de los grandes almacenistas, representantes de bebidas espirituosas importadas, y a Muné. A Muné, de la marca Muné. Sí, sí, correcto. Gente con mucho dinero, muy bien situados en la economía dominicana. En ese tiempo eran 3 apellidos insignias de dinero
y de negocios. Y entonces, los Muné y los Vitienes son gente de muy bajo perfil. Pepín Corripio, que ha estado vinculado a medios de comunicación desde que se fundó Teleantillas, etcétera, no tuvo reparo en conocerlo 2 años después. El asunto viene a ser que ellos secuestraron a don Pepín Corripio Estrada, al señor Muné, al señor Vitienes. Me parece que solo 2 fueron secuestrados simultáneamente, que fueron el señor Muné y el señor Vitienes. A Corripio lo secuestraron ellos, pero parece que de manera individual. Daniel, según esta nota que tú nos has compartido también del periódico Última Hora, del lunes 3 de noviembre de 1975, escrita por César Rivera, dice: el rico comerciante español José Corripio Estrada, quien fuera víctima de un grupo de secuestradores y por cuyo rescate se pagó una alta suma de dinero, declaró a un oficial investigador de la policía que no posee elementos de juicio para la identificación de las personas que los raptaron en noviembre de 1973, que iba conduciendo por la avenida Independencia. Relátanos lo que sabes de esta banda, cómo escogen estas 3 víctimas, ya sabemos, el rico empresario, como dice la nota. Y entonces, ¿cómo se da esta negociación? ¿De qué alta suma se está hablando? ¿Y cómo fue la preservación de la integridad física de los secuestrados? Sí, bueno, la operación se hizo tomando como base una casa cercana a la base aérea de San Isidro, por la carretera Mella. Entonces, utilizaron la cisterna que tenía la casa para convertir eso, como decían los etarras, en un cepo. ¿Y metieron a don Pepín ahí? Sí, pero la cisterna estaba seca y acondicionada, con cama, etc. O sea, exclusivamente para eso. ¿Y cuántos días duró secuestrado? ¿Lo manejamos eso? No, pero se presume por las diligencias que se hicieron que eso duró entre 6 o 7 días. Mucho tiempo para estar en una cisterna. Sí, sí. Porque Corripio, como buen comerciante, discutió con ellos el precio, no tuvieron de acuerdo. No me digas. Sí. Negoció hasta ahí, don Pepín. Sí, don Pepín, eso, no hay cosa que don Pepín no negocie en esta vida. No te creo. Sí. Negoció la vida ahí. Sí, y creo que de una suma de $500,000 de pesos que estaban pidiendo, terminó en $100,000, algo así. O sea, terminó reduciéndole un 80% del monto total. Pero cuidado, Daniel, si esos secuestradores son como los haitianos que andan vendiendo los cuadros, que te piden $500 y después cuando tú no los quieres te dicen, da 20 pesos. Dame 20 pesos. Lo que sí yo me enteré que a los Muné y a los Vitienes, ellos sí les sacaron un dinero. Y al parecer también ellos se constituyeron en parte civil cuando se descubrió quiénes fueron los autores, que por una indiscreción se identificaron que fueron ellos. ¿Cómo se identifica? Cuando esta nota dice que Pepín no podía identificar a los secuestradores, ¿cómo la banda de los hermanos Sánchez Tejeda queda expuesta? Porque parece que uno de, no sé si fue Muné o Vitienes, conocía a uno de ellos y lo identificó por la voz. Parece que le había prestado servicio con sus talleres a él personalmente o a su empresa. Entonces, por ahí empieza el asunto. Y también tengo entendido que de alguna manera, de alguna fuente confiable, ellos cometieron una indiscreción y se obtuvo la información. Porque ellos eran unos tiguerones que les gustaban los ambientes de los tragos y esas cosas. Y me imagino que tiene total conexión, porque para un grupo secuestrar, en este caso a esos empresarios, tenían información. Por ejemplo, cómo sabían en el vehículo que andaba don Pepín, si tenían talleres de mecánica o algo así, lo tenían identificado. En el caso del Muné, como tú mencionas, tenía que ser alguien conectado. Para los 70, ¿era famoso, más bien era común que hayan bandas, o esto fue un elemento
detonador. Hemos visto, por ejemplo, el artículo donde te citaba el Diario Libre con el caso de John Percival cuando sucedió en el 2017. Según tus estudios, ¿esta es una de las primeras bandas reconocidas para secuestro y actos de vandalismo o había precedentes? No había precedente. Por ejemplo, déjame ver, creo que la banda del Caobo, que fue parte de una estructura militar del Movimiento Popular Dominicano, hizo algunas que otras escaramuzas, pero el secuestro más famoso de este país fue el secuestro del coronel Crowley de la Embajada Americana. ¿Y quién lo efectuó ese secuestro? El MPD. El MPD, ahí participaron Otto Morales, Amin Jabel Japón y toda una serie de miembros de la izquierda que fueron asesinados, perseguidos por diferentes continentes. Cuando eso recuerda que la vida del coronel Crowley se cambió por la de unos 17 dirigentes del Movimiento Popular Dominicano, entre los cuales que estaban presos, entre los cuales se encontraba Maximiliano Gómez, el Moreno, el papá de Guido Gómez Mazara, dicho sea de paso. O sea, que esa muerte del Moreno, luego, que se le pega a Balaguer, puede estar conectada con eso de los luego fue por la CIA. Luego hay un libro muy interesante, que Muerte en Bruselas, donde destacan cómo asesinan al Moreno y a la viuda de Otto Morales, a la Pinedo, hermana de Monchín Pinedo, que también era dirigente del MPD. O sea, estamos hablando de gente que estaban todos conectados. Y claro, el secuestro de Crowley fue lo más realmente trascendente en términos de secuestro en este país. Pero Daniel, ¿podemos separar este secuestro por temas ideológicos a secuestro por chantaje económico? El chantaje ¿verdad? económico, Sería sí. Otro caso. Sí, aquí se han producido unos cuantos secuestros fallidos. ¿Cómo cuáles? Así como de buscando dinero. Hay un caso de un señor que se produjo entre Santiago y La Vega, que quienes lo secuestraron pues cometieron muchísimas indiscreciones y lo llegaron a comentar y ese falló. Pero el caso más interesante de secuestro, que terminó, y eso usted puede apostar lo que quiera, aunque hable cualquier ex jefe de la policía, es el caso de ese joven que se autosecuestró, hijo de comerciantes, en el que pierde la vida el señor Valdera, que era un ex militante de izquierda que se había ido por su procedencia campesina a vivir un campo. Lo ubicaron y lo utilizaron como señuelo, porque ahí hubo implicaciones oficiales. ¿Siempre hay implicaciones oficiales? No, ahí lo que pasa está que de acuerdo a las informaciones que tengo, que miembros de la policía se dieron cuenta que fue un autosecuestro y lo utilizaron a él mismo para sacar dinero ¿Y también. por qué él hizo ese autosecuestro, recuérdame? Porque quería dinero del padre. Está también el hijo de Horacito Álvarez, el dueño de la Pepsi-Cola, Horacio Álvarez III, que luego se descubrió que fue otro autosecuestro para sacarle dinero al padre. Y esos, obviamente... Ese fue en 1969 o 70, si mal no recuerdo. ¿Cómo terminó ese autosecuestro? No, pagando la suma, y después con el tiempo se evidenció que fue un autosecuestro. Yo no sé si él vive, el padre de él era un gran amigo de mi padre, y yo lo conocí bien. ¿Eso se da mucho entonces entre los ricos? ¿Será que los papás son tacaños o que los muchachos se... No, cuando empiezan a demandar dinero porque quieren competir. Horacio Álvarez, dueño de la Pepsi-Cola, era un hombre muy humilde, nunca lo vi con un vehículo con chofer. El único lujo que él tenía era correr Porsche, carros Porsche, y era piloto también, privado. Daniel, le gustaba ese tipo de cosas. Volviendo a esos apellidos y empresarios sonoros, al caso de Pepín Corripio y la banda de los hermanos Sánchez Tejeda, que Wikipedia dice Sánchez Tejada, pero es Sánchez Tejeda. No, son dos cosas. ¿Qué pasó después de que Pepín Corripio suelte el dinero? ¿Cómo se da la transferencia, si lo manejas?
¿Y qué pasó después? ¿Y qué tú crees que motivó a Pepín Corripio a durar 2 años de silencio, a los 2 años en el 75 contarlo todo? Bueno, quien conoce a Pepín Corripio sabe que ese señor es muy cauto. Y aparte de eso, cuando tú confiesas que tú has sido secuestrado, tú inmediatamente abres una ventana a la vulnerabilidad. Se le puede ocurrir a otro también cometer la misma hazaña. Entonces no era bueno publicitarlo en términos de seguridad. Y el otro tema que yo me imagino que inhibió a Pepín Corripio era que se pudieran originar represalias. ¿Y qué tan rico era Pepín para la época ya? Era un hombre notablemente rico. Más o menos que el Muné y que el... Estaban a la par, más o menos. Estaban a la par. Lo que pasa es que Pepín se mantuvo después. Y andaba solo, Daniel. Sí, sí. Esos ricos de antes no andaban con seguridad. No, pero aquí tú ves hoy en día cualquiera asistente de un ministro con guardaespaldas. Esto es una caricatura de país. O sea, Horacito Álvarez, dueño de la Pepsi-Cola, que también fue un hombre con mucho dinero, nunca en su vida anduvo con un chofer. Nunca. ¿Cuándo empieza, sea por monería o caricatura, como tú dices, o por reconocer la inseguridad del país, empezaron a usarse? Por ejemplo, ¿qué medidas tomó Corripio después de eso que se sepa? O cualquier otro de esos ricos, ¿cuándo tú empezaste a ver que andaba con guardaespaldas o con chofer? No, después sí vinieron a usarse un chofer que por lo general era o un militar retirado o un militar activo. Recuerda que cuando Franklin Almeida Rancière, el doctor Franklin Almeida Rancière, fue ministro de Interior y Policía, decía que el principal problema que tenía la policía era que la nómina de la policía de 37,000 personas la drenaban los servicios privados, porque aquí todo el mundo quiere un capitán para que le maneje. Y el rango de capitán, por ejemplo, en la policía siempre ha habido un déficit de supervisión media, porque el rango de capitán que se le otorgan a aquellas personas que le manejan a empresarios, a periodistas, a gente de la farándula, así como tú no tienes un capitán asignado. Nunca he tenido ni un raso, Daniel. Ah, bueno, pues eres de las pocas excepcionales. Pero por si acaso, como tú dijiste de ser cauto, sí tengo seguridad. La gente no la ve, pero yo ando siempre con seguridad. Eso, por si acaso, para no dar ideas. Esa es una buena seguridad, la que no se ve. Mira, pero... ¿Qué pasó con los Sánchez Tejeda después de...? Los Sánchez Tejeda fueron capturados. ¿Cómo y cuándo? Se le inició un proceso penal. Los que fueron capturados, si mal no recuerdo, en el año finales de 73 o principios de 74, se le abrió un proceso penal. Perdóname, ahí podríamos decir que motivado, yo decía, ¿por qué lo dice en el 75? Quizás el señor Pepín Corripio se aseguró que estaban capturados sus secuestradores primero, antes de revelarlo. Sí, ellos fueron capturados, yo los recuerdo porque una persona que trabajaba en una oficina de abogados, que era una compañera estudiante de universidad, me llamó y me dijo, mira, te quiero hacer una pregunta. Y yo toda mi vida he estado involucrado en esas cuestiones que me gustan de investigación. Me dijo, en la oficina de mi abogado, donde yo trabajo, se hicieron unas ventas de unas propiedades con fechas retroactivas. Digo, sí, ¿cómo así? Con fecha de 4 años anteriores. ¿Y de quién son esas propiedades? Me dijo, de unos hermanos Sánchez Tejeda. Ya ellos estaban presos. Pero fue para evitar que los embargaran. Y eso se hizo con órdenes de Joaquín Balaguer. O sea, Joaquín, con orden, la venta. Sí, con fechas retroactivas. O sea, que se le apoyó. Sí, sí. ¿Qué vinculaciones en el poder y en el Estado? Como tú decías ahorita, ellos hicieron favores al establishment, vamos a decir en ese momento, lo que les hizo tomar notoriedad. Ellos tenían sus amistades en el gobierno. Y en el sector militar y policial, porque ellos sí te puedo decir que tenían una gran experiencia en operaciones militares de comando. Y aquí muchas veces el Estado utilizó a individuos que no eran ni policías ni militares para ponerle fin a la vida de muchos dirigentes de izquierda. O sea que la banda colorada
Y, por ejemplo, quizás se sirvió de los hermanos Sánchez Tejeda. No, ellos no trabajaban en esos niveles, ellos trabajan en niveles muy altos de la alta oficialidad. No con banda colorada. La banda colorada fue una estructura paramilitar formada por cuatreros, por gente de poca monta. Los Sánchez Tejeda se movían en la élite militar. Entonces, ¿cómo terminan? ¿Son capturados? ¿Cuál es el destino final de ellos y de sus descendientes? Que hay una historia impresionante, como un hijo de uno de ellos te toca verlo morir. Correcto. Mira, ellos cumplieron penas, luego me dijeron que dos de ellos se habían convertido en consumidores de drogas, en fin, y fueron muriendo. Después nadie supo más de ellos, fracasaron, perdieron todo lo que tenían. Y el último contacto que tuve yo con unos hijos de ellos fue que yo tuve que llevar un trabajador que yo tenía, que nos cuidaba una casa en Arroyo Hondo, y al señor se le presentó un cuadro bastante complejo. Lo llevé a 2 clínicas, en las 2 clínicas nadie dio pie con bola, y un médico que yo llamé me dijo, mira, el especialista de eso está en el Morgan. ¿Cuál es su teléfono? Me dice, no, para tú hablar con ella tú tienes que ir al Morgan. Y exactamente, voy al Morgan con el señor, ella lo atiende, le da entrada, y yo dije, pero vamos a llevarlo a una clínica. Me dijo, yo no trabajo en clínica privada, yo nada más trabajo aquí. Pero una tremenda profesional. A mí cuando yo le comenté, me encontré con un par de amigos médicos allá en el Morgan, me dijeron, no, esa es una estrella, ella es hematóloga. Bueno, el asunto está que yo tenía que ir al Morgan todos los días, porque una persona que trabaja conmigo yo no la dejo sola. Yo tenía un maestro constructor que iba por la mañana y yo iba en la tarde o viceversa, íbamos 2 personas, porque ese señor había que transfundirlo todos los días. O sea, había que ponerle sangre todos los días. Yo tenía que ir a comprar la sangre y llevarla para que lo transfundiera. Era una persona que le tomé muchísimo cariño, un hombre bueno. Pero estaba solo en el mundo, no tenía nadie, ni hijos, ni nada de esas cosas. Y un día que estoy con él, veo un aparataje, entran a este muchacho blanco con unas ojeras negras profundas, con oxígeno, y a una muchacha. Y bueno, lo ponen en la sala de al lado, digo, pero yo tengo que saber quién es esta gente, porque se me parecen. Sobre todo la muchacha me parecía a uno de los... Y se me parecía, cuando le hablo, le digo, ¿y qué es ese muchacho tuyo, tu esposo? Me dice, no, es mi hermano. En una fase terminal de VIH, con muchísimas complicaciones. Y digo, ¿y quién es tu papá? Y me dijo, fulano Sánchez Tejeda. Yo dije, wow, o sea, tú eres sobrina de los hermanos Sánchez Tejeda. Y le digo yo, wow, qué pena, yo tengo años que no sabía de tu familia ni nada de esas cosas. Porque yo conocí a un amigo de ellos y siempre me mantenía informado, pero después perdí el contacto y empezamos a hablar. Ella estaba muy abatida, le digo yo, ¿quieres ir a almorzar algo, a comprar algo? Porque ella se le había presentado una situación. A ella la llamaron a su casa para que lo fuera a recoger de un hospital que lo tenían casi en la morgue. Era una muchacha humilde, clase media baja, pero muy educada. Y la llevé a comer a un restaurancito interesante y conversamos. Entonces ahí me confiesa ella que su hermano lo que tiene VIH, que ella no lo podía llevar para su casa porque ella tenía niños, y tener una persona, y me dice, no tengo una casa grande, yo vivo en un apartamentico de 2 habitaciones. Bueno, le digo, en lo que yo te pueda ayudar, cuentas conmigo y esas cosas, en fin. Y me dice,
Y le digo, ¿y ese muchacho cómo cayó en eso? Un muchacho que se veía, aún en su estado de gravedad, elegante, esbelto, hermoso. Y me dice, eso fue mi papá que lo inició en el mundo de las drogas. Esa muerte se la proporcionó mi padre a su hijo. O sea, que eran perversos en todo el sentido de la todo palabra. el sentido de la palabra. Wow. Bueno, después yo la llevé al hospital, me quedé un rato con ella ahí. Una doctora le dijo, lo que hay que hacer, ya no se puede hacer nada, sino hacerle el tránsito a la muerte más. Yo la ayudé económicamente para comprar drogas que se le tenían que inyectar para calmarlo. Morfina y cosas sí, 2 tanques de oxígeno, porque tampoco en el hospital en esa época había un servicio, ¿verdad?, muy decente o muy eficiente. Y entonces, nada, al otro día que fui, llegué en el momento en que ya estaba muriendo él. Ahí estuve yo con ella me mostró mucha confianza, mucha calidez, y yo, cálmate, esto, lo otro. Jamás volví a saber de ella ni de ninguno de ellos. O sea, que así terminó básicamente la familia Sánchez Tejeda, de los hermanos. Después yo me enteré que se fueron muriendo todos. Los hijos también. Y bueno. ¿Para qué año fue eso, esa historia que te tocó ahí en el Morgan? En el Morgan, eso fue a principios de los 2000. Wow. A principios de los 2000. Entonces la vinculación, me llama la atención que esta gente, los Sánchez Tejeda, tengan conexión con organismos de seguridad. Y precisamente el artículo que te cita, por lo que te invitamos... Escúchame, un oficial, un ex alto mando militar, que era como si fuera miembro de mi familia, un día conversando con él, me dijo, me lo confirmó. Ya él no vive, no lo puedo presentar como testigo, pero él me dijo, sí, yo lo conocí y yo sé los trabajos que yo hacía. Entonces, no es una leyenda de esto de hecho se hizo la película de La Soga, que supuestamente era usado para estos trabajos... trabajos sucios. Trabajos sucios y después perseguido. Este artículo del Diario Libre que te cita, experto considera grupo de Percival no tenía estructura de secuestro en el país. ¿Qué pasa con este muchacho que también, hijo de un general, también policía, verdad? No, fue militar. Fuerza Aérea. Exacto, Fuerza Aérea. Percival Peña era Fuerza Aérea. Fue mi alumno en altos estudios de las Fuerzas Armadas. ¿Qué clase le daba? Yo le daba relaciones civil-militares y desarrollo institucional. ¿Tú viste alguna señal en John Percival de convertirse? Porque de hecho presentarse en Plaza Lama... No, escúchame, al padre, porque yo le di que al hijo no. Al hijo no lo conocía. Al hijo no lo conocía. ¿Cómo pasa esto, según lo que viste cuando tú das esta declaración? No tenía estructura de secuestro, ¿a qué te referías? ¿Qué buscaba este muchacho según los estudios tuyos? ¿Se presenta en Plaza Lama sin disfraz? ¿Era un suicida este muchacho? Sin antifaz. Sí, ese muchacho por lo visto tenía algún desequilibrio. Se consideró, albergó en su imaginario la idea de que él podía ser un gran liberador, pero un tipo sin formación que intenta utilizar la violencia como medio para ser liberador. ¿Pero a quién quería liberar? Al pueblo dominicano. ¿Se le metió Camaño? Sí, o sea, como si él hubiera encarnado la figura de Camaño. El padre incluso se manifestó como que su hijo era un revolucionario auténtico. Su hijo, lo que pasa está que se vinculó con sectores delictivos. Hay que recordar que a él lo implicaron en haberse llevado un avión de la droga, haberse robado del aeropuerto Ligüero un avión de la droga que se perdió en la selva venezolana. No sé si tú recuerdas eso. Sí, y que dijeron que el padre lo defendió, que era una injuria, tal más cual. Por lo visto, él con la cercanía con el poder militar y el efecto de contaminación con sectores del crimen organizado terminó pues tomando el redil que más le atrajo, que fue el delito.
Y entonces lo de él era esto del banco, había atracado otros bancos, no se le ocurrió secuestrar a un empresario. ¿Por qué das esas declaraciones en esa época cuando dice que no tenía estructura de secuestro? Porque para tú tener para tú hacer secuestro, tú tienes que tener una estructura, tienes que tener infraestructura. Los Sánchez Tejeda tenían todo. Tenían esa casa por ahí, como mencionaba. Y aparte de eso, no se lo inventaron de un día para otro. Ellos tuvieron un año estudiando los movimientos de los personajes. Eso salió a relucir en el juicio. Por ejemplo, Pepín va de la Independencia, de aquí a allá, el Moneva, sí, sí. se monta en tal sitio, desmonta fulano. Porque son gente que no hacían vida social en esa época. Iban al country club, pero yo no podía entrar al country club ni nada de esas cosas. Pero ¿Se supo a dónde iba Corripio en ese trayecto? ¿Eh? ¿Se llegó a saber de dónde a dónde iba cuando lo capturan en la Independencia? En la Independencia no, pero era una ruta natural porque todavía los Corripios tenían negocio aquí adentro de la ciudad. Entonces, no hay que asombrarse. Y Corripio visitaba a sus clientes y atendía negocios donde tenía que visitar a otros empresarios. Me llama la atención cuando habla de que los hermanos Sánchez Tejeda tenían infraestructura. ¿Qué tan sofisticado era la industria del secuestro en la época para adaptar una cisterna con cama, con luz, con escalera? Como tú dices, eso no fue de la noche a la mañana. Se prepararon para eso. Sí, se prepararon. Bueno, ¿qué te puedo decir? El secreto de Crowley, del coronel Crowley, fue un secuestro bien hecho. ¿Cómo fue? ¿Eh? ¿Cómo fue? Bueno, el secuestro de Crowley, que era el agregado militar en la Embajada Norteamericana de República Dominicana, fue secuestrado en lo que era el campo de polo del Hotel Embajador. Estaba jugando polo, ahí se presentó el comando del MPD y se lo llevó. Pero lo más interesante, y no sé, que cuando secuestran a Crowley, lanzan todos los organismos de seguridad, imagínate, el agregado militar de Estados Unidos, lanzan y se rumora que iban a hacer el intercambio de los presos esa tarde en el Parquecito Duarte, cosa que era totalmente irracional. Y la zona colonial entera se llena de los comandos del MPD. Por un lado pasaba el carro de la policía con la policía y por el otro lado pasaba un carro de los comandos con el MPD con la ametralladora afuera. O sea, era un desafío, fue la situación más beligerante que se ha producido en este país. La policía y los comandos del MPD al frente, sacando los fusiles. Dispuesto a todo. Dispuesto a todo. Pues tenía el coronel, o sea, no podían, tenía al coronel Crowley y Balaguer no podía permitir que le mataran al coronel Crowley en República Dominicana, porque eso hubiera significado el hecatombe para él. Yo presencié eso. Yo recuerdo que Ramoncito el Gato, uno de esos jóvenes comandistas del MPD, andaba en una motocicleta con una pistola 45 en la mano, él atrás, y le pasó por delante a la policía y la policía no se atrevió ni a mandarlo a parar. Ese era el clima que se vivía. El clima y la gente y esto y que allí. Y la preparación de esas personas. Escúchame, ¿tú quieres que te diga que me contó a mí una de las personas uno de los hermanos de las personas que participó en el secuestro? Que a Crowley lo pasaron, metió un armario de caoba en una camioneta atrás por el medio de todo ese sitio y lo cambiaron del lugar de donde estaba, metido dentro de un armario de caoba. A plena luz del día. Delante de la policía y de todo el mundo. Seguramente con la boca tapada. Sí, amordazado y eso. O sea, fíjate a ver qué sofisticado, sacar un armario de una casa. Y el precio que tuvieron que pagar, como decías ahorita, fue que todos los involucrados fueron perseguidos. Muertos. Y muertos. Otto Morales lo mataron, a mí a ver lo mataron, o sea, a varios. Creo que hay uno, pero que no tuvo una participación así directa, que creo que es uno de los pocos sobrevivientes que sabían del secuestro de Crowley.
Después de ese evento, de este secuestro, el famoso secuestro de Pepín y los otros dos empresarios, ¿qué otro secuestro, Daniel? Y si se sabe, las bandas, fuera de los autosecuestros que mencionaste ahorita, podríamos citar de cosas casos famosos que han sucedido aquí antes de cerrar. No tenemos. O sea, no tenemos per se una cultura de secuestro. No, se han hablado de secuestrito, de eso, de llevar a cajeros, gente, pero no de un secuestro con estructuras. O sea, eso no se ha vuelto a ver jamás en República Dominicana. Sí. ¿Y tú piensas que se ha dado un buen ejemplo para desmotivar esto del secuestro con los eventos, por ejemplo? Y aquí voy a ligar también el tema de los bancos. Cuando tenemos, decía el de la mecánica Andújar, nuestro politólogo que viene aquí, que es mandatorio aplicarle ley de fuga a todos los que atracan bancos o gente que se pone a secuestrar figuras, ¿verdad? De ese nivel. Mira lo que tú citas, claro, ya con el tema de la política y de los americanos, pero es para desmotivar cualquier intento. No, eso no desmotiva a nadie. A nadie, mira, a nadie, a ningún delincuente, el temor lo desmotiva a cometer un acto. Por eso que la política madura no funciona. Porque lo matan y siguen. Cada vez que matan a uno hay 3 esperando turno para ingresar al mundo del delito. Wow. Porque esta sociedad genera dentro de su dinámica de desigualdad, etcétera, etcétera, genera la conformación de los elementos que le dan vida y vigencia al delito. O sea, es como el ser humano que genera el propio cáncer, o sea, es algo que se inocula como parte de la propia naturaleza. Fuera de esos eventos de secuestros y del asalto a bancos, en la semana que pasó eso, que hicieron el asalto a las reservas, prácticamente en esa misma semana pasó lo del Popular. ¿No hay un efecto también de contagio? Como que cuando pasa una cosa, pasan cosas en cadena. Sí, a veces son coincidencias. A veces son coincidencias. Ahí esos 2 secuestros podrían tener muchas lecturas, que yo prefiero no entrar en ellas ahora, porque todavía no hay datos concluyentes, pero son 2 secuestros que son indicadores muy fehacientes de cómo andan las agencias de seguridad en República Dominicana. ¿Los asaltos te refieres? Los asaltos, perdón, los asaltos de... Que todos fueron, ¿verdad? Fueron apresados y en el caso del último del Popular que hubo una muerte. Te quería preguntar, antes de dejarte ir, sabemos que aquí no hay esta cultura de secuestro, como dices, per se, y el sicariato, cuando entra en estos días de nuevo fue tendencia que el señor Negro Veras habría sido amenazado de muerte. Sabemos que su hijo Jordi Veras en algún momento recibió un atentado. ¿Qué tanto impacto tienen los narcocontenidos que vemos? O si culturalmente entró el sicariato en República Dominicana como parte de todo lo que sucede en la región. No, el sicariato se ha practicado siempre en República Dominicana. Lo que pasa está que una cosa es tú tener sicarios profesionales, como los que tú contactas en la web profunda. Hay una web que se llama Dark Web, la web oscura, donde tú contratas. Hay gente, ellos no tienen contacto contigo, ellos te van a dar un número de cuenta, tú vas a depositarlo y ellos... Pero yo no sabía que eso funcionaba aquí en este país. Eso funciona en todas partes del mundo. Pero que la gente entra en internet y con... Dark Web se llama, o sea, es la web oscura, lo que se llama parte oscura de la web. ¿Cómo? Y muchos de ellos funcionan con el sistema blockchain, que es el mismo sistema de la criptomoneda. O sea que tú pasas de ese contacto, te van a dar una contraseña, así puedes tener 7 contraseñas en cadena y vas a encontrar un individuo que te va a contactar y te va a decir qué tú quieres. Pero no hay que irse tan profundo porque di que por 5,000 pesos aquí, déjame yo no dar idea, déjame yo quedarme callada. Bueno, date cuenta que los sicarios dominicanos, la mayoría, si no son policías o militares, son muy artesanales. Y los policías militares todo el mundo lo sabe, porque la soga todo el mundo sabía que la soga era sicario.
Y yo no sé qué tantas investigaciones hay, lo que pasa es que tenemos un ministerio público de papel en este país. Y lo digo indignado por cosas que yo sé. Es que le traen otros de fuera que sí son profesionales y se encargan de darle para abajo, como ellos dicen. Es el caso en este expediente que tuvo involucrado el jefe de operaciones de la DNCD, que aunque lo defendieron a horca y cuchillo, pero estuvo en Estados Unidos cumpliendo condena. Ahí tenían un centro de operaciones en una casa por Nizao, por San Cristóbal, y el contratista de los sicarios era uno que le decían el maestrico. Le decían el maestrico porque era un hombre pequeño, regordete, muy diligente, que andaba con un bultito de eso que usaban los maestros cuando nosotros estábamos pequeños para ir. Y el maestrico se encargaba de liquidar a lo que él contrataba y esas cosas para romper la cadena. Pero el maestrico no calculó que a él también lo iban a liquidar y le trajeron a alguien de fuera específicamente para liquidar al maestrico. Mira, y ahora que tú mencionas esto, Daniel, ¿por qué en donde apareció el profesor Junior Ramírez, La Guayiga, sí, ¿cómo se llama? Dios mío, los Alcarrizos. Eso fue por La Guayiga. Sí, no, pero que en esos predios han pasado muchas cosas, como la pareja que se encontró en el pozo séptico. ¿Qué pasa que para allí que van a botar los cuerpos? ¿Qué hay por ahí? ¿Es tierra de nadie? Bueno, lo que pasa es que no sé si tú has caminado por ahí. No. Yo he caminado y he volado en helicóptero en esa zona, no por temas de interés específicos relacionados con eso, pero es una zona que tiene algunos puntos aislados, está dentro de la ciudad prácticamente, porque por ahí tú llegas a Puerta del Cielo, a Merca Santo Domingo, y te metes y llegas a Arroyo Manzano, o sea, entonces se comunica por muchos sitios, es una de las ventajas, tiene una cantidad, sobre todo la parte que queda al norte del carril Santo Domingo-Santiago de la autopista Duarte, el carril del norte. Entonces el sitio y es cenagoso, tiene arroyos donde tú tiras un cadáver, se descompone y se va a diluir con el agua que pasa. Y poco vigilado, me imagino. No, por ahí no hay nadie. Wow. Por ahí no hay nadie. Daniel, antes de irnos, si tú sabes si cambió de alguna forma la vida de Pepín Corripio después de este secuestro y qué tantos otros empresarios quizá después de eso tomaron medidas para que no le pase. Sí, aquí hubo mucha gente que empezó a tomar medidas y eso se convirtió en un buen negocio para los organismos de seguridad del Estado. Yo creo que eso fue uno de los primeros empujones para vender servicios de seguridad desde los propios organismos de seguridad del Estado. Porque nadie le asignaba a ningún empresario un oficial de manera gratuita. Había que pagar el costo. Y por eso tú ves que en la policía mucha gente progresó. Wow. Y cuando se retiraba un oficial se llevaba 10 para su casa y lo ponía en alquiler. Y hacían su cosa, su agencia de seguridad. Sí, bueno, pero compañía de seguridad. Sí, pero eso no era lo que más dejaba. Lo que más dejaba era tú ponerlos en alquiler a los subalternos que te. Y hasta aquí hubo generales que tuvieron 110 policías asignados. Wow. 110. Wow. Entonces, con un sistema así tan corrupto, pues a veces tú no sabes de qué lado están los delincuentes. Dios mío, yo creo que hay que cerrar con esa frase lapidaria. No se sabe de qué lado están los delincuentes. Daniel, tú tienes mucho que decir, ojalá que puedas volver más a menudo para ir repasando algunos de estos eventos de la historia que dice la frase que el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Hay que saber de eso. Ahora, debo de contestarte una pregunta que me hiciste y quedó en el aire. Yo creo que Pepín Corripio nunca cambió ni su temperamento ni su estilo de vida. Pepín Corripio, como todo ser humano, ha pasado por diferentes etapas.
Y para un hombre una etapa puede durar 20, 25 años. Pero te voy a decir que ese Pepín Corripio que todo el mundo conoce, que lo ve hablando, es un hombre brillante y es un hombre que ha sabido asimilar todo lo que le ha sucedido en la vida, lo bueno y lo malo. Eso sí te lo puedo decir porque yo le tengo mucha admiración. Bueno, y yo también desde la distancia también le tengo mucha admiración. Me gustó mucho la frase que él dijo de la suerte. Hay gente que no cree en la suerte, pero si Pepín lo dijo, creo que hay que escucharlo. El trabajo, la combinación de oportunidad y esa chispita de lo inexplicable que hay que tener para ser exitoso. Puedes seguir a Daniel Pou en sus redes sociales, Pousuazo. @Pousuazo. @Pousuazo en todas las redes sociales. Puede seguirme a mí, @ColombiaAlcántara. Si le gustó este contenido, suscríbase, comparta, ponga un pulgar hacia arriba, comente y déjele saber a los motores de YouTube que usted quiere más de esto. Muchas gracias, bendiciones. Gracias.